Boa tarde, gente, para todos vocês que estão nos assistindo nessa nossa terceira live do Instituto Lukács. Desta vez, a gente vai ter uma conversa muito interessante com o professor Miguel Veda, da Universidade de Buenos Aires, que vai nos acompanhar numa fala sobre o livro Introdução a uma Estética Marxista, que foi publicado em 2018 pelo Instituto Lukács. Acho importante lembrar que há alguns meses o Instituto Lukács vem desenvolvendo uma série de lives sobre temas que têm a ver com a própria publicação do Instituto. O primeiro deles foi sobre a tradução da Destruição da Razão, do Lukács, com a Esther Weissman. A nossa segunda live foi sobre o livro de Mitos da Dominação Masculina, e nessa terceira live a gente vai ter uma discussão muito interessante com o professor Veda. Daqui a pouquinho a gente vai ter o professor conosco aqui na live. Eu, antes de apresentar o professor, queria somente lembrar alguns dados importantes sobre essa publicação conhecida por muitos de vocês. A primeira edição desse livro foi publicada em italiano em 1957. O texto alemão vinha sendo publicado em revistas da República Democrática Alemã, e em 1956 essa publicação foi interrompida por causa da participação de Lukács nos eventos que terminaram com a intervenção soviética na Hungria. Foi em 1967 que, então, surgiu uma edição integral alemã da obra. A edição publicada em 2018 pelo Instituto Lukács foi realizada originalmente por Carlos Nelson Coutinho e Leandro Conde, tendo como base o texto italiano, mas seguindo a divisão em capítulos do original alemão, que foi utilizado na correção de algumas impropriedades existentes na tradução italiana. Foi em 1968 que a Introdução a uma Estética Marxista foi publicada no Brasil. Lukács iniciou a redação da Grande Estética na década de 1950, posterior à conclusão da Destruição da Razão, que, embora tenha sido redigida em sua maior parte na União Soviética sob a Segunda Guerra, só recebe redação definitiva em 1954. Durante os trabalhos de composição da estética, Lukács sente a necessidade de escrever à parte uma introdução a uma estética marxista. Foi assim que esta obra foi projetada inicialmente, com o intuito de fazer parte da grande estética na forma de um capítulo. Já no desenvolvimento do projeto, vai tomando o escopo de uma introdução à grande estética. Segundo o próprio Lukács, por se tratar de um dos problemas mais negligenciáveis, porém imprescindível para entender o campo da arte e do conhecimento, tal obra é publicada em separado. Pela importância da temática abordada no que seria meramente uma introdução à obra da estética, essa obra conquista, em certa medida, uma autonomia em face do formato originário de uma simples apresentação ou de um capítulo de uma obra maior. Essa especificidade que esta obra assume é em larga medida em função do tratamento que no livro recebe a problemática da particularidade estética. Além de servir de introdução à grande estética, a abordagem acerca da particularidade estética no interior da introdução a uma estética marxista ganha importância em relação à grande estética, porque a complementa em certos elementos ou a reafirma em termos sintéticos. Um dos elementos centrais abordados nessa obra é de que a arte se constitui numa autoconsciência fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Desse modo, o reflexo estético tem como objeto fundamental o próprio homem, a humanidade.
com seus conflitos, seus destinos, suas decisões e, consequentemente, a reflexão dessa humanidade de acordo com o grau de desenvolvimento de cada época histórica. Portanto, cada obra de arte reflete o mundo concreto, determinado historicamente, e assim não há arte fora do mundo. O professor Miguel Veda, que nos acompanha nesse debate de hoje, é doutor em letras pela Universidade de Buenos Aires, é professor titular plenário da Cátedra de Literatura Alemã na Universidade de Buenos Aires e pesquisador principal do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina. Diretor da seção de Literaturas e Línguas Estrangeiras da Universidade de Buenos Aires, foi diretor também do Departamento de Letras nessa mesma universidade e do mestrado em Literaturas em Línguas Estrangeiras e Literaturas Comparadas e presidente da Associação Latino-Americana de Estudos Germanísticos, diretor também da Cátedra Libre, Teoria Crítica e Marxismo Ocidental. É com grande prazer, então, que depois de apresentar o Miguel, eu agradeço mais uma vez, Miguel, que você tenha aceitado esse convite para partilhar com todos nós os elementos que já há muitos anos você vem pesquisando, estudando na obra do Lukács, particularmente em relação à estética. Eu termino dizendo que eu deixo você com todas as pessoas que desde já nos estão acompanhando. Muito obrigada, viu? Bien, muchas gracias, profesora, por la presentación. Quería agradecer al Instituto Lukács la invitación a formar parte de esta conversación con todos ustedes. Como siempre, pido disculpas porque mi exposición va a ser en español y si algún aspecto no se comprende, si no consiguen acompañar lo que digo, naturalmente que pueden preguntarme y podemos retomar algunas de las cuestiones. Felicito también al Instituto Lukács por las publicaciones tan importantes y por las actividades que están desarrollando en una época de barbarie, de irracionalismo, de crisis a nivel mundial, y acompaño también con toda mi solidaridad la situación en Brasil. Creo que ustedes saben que también en Argentina en estos momentos es una situación bastante compleja. Así que son momentos de reflexión, de racionalidad sobre la historia en tiempos bien complicados. El tema que hoy nos reúne es una nueva publicación del Instituto que tiene que ver con una obra muy importante, que es esta introducción a una estética marxista que escribió Lukács y que apareció primero en italiano y, como recordaba muy correctamente recién la profesora, 10 años después, en 1967, apareció por primera vez en la lengua original alemana. Yo creo que habría que colocar esta obra junto con la estética de 1963 en una relación de continuidad. Son dos obras muy conectadas y al mismo tiempo dos obras independientes y que son etapas dentro de un pensamiento que, como ocurre en Lukács y como ocurría también en Marx, está permanentemente en dinamismo, en movimiento. Con lo cual, las continuidades y las diferencias son interesantes. Yo hago una comparación para entender esto. Si nosotros leemos El Capital de Marx y lo comparamos con textos anteriores como los Grundrisse o como la contribución a la crítica de la economía política, no podemos decir que El Capital volvió innecesarias las obras anteriores. Hay diferencias, hay aspectos que están trabajados en los Grundrisse
o que están trabajados en la contribución a la crítica de la economía política y que en el Capital no aparecen. Y en ese sentido, todas esas obras son necesarias. Y lo mismo ocurre con el pensamiento tardío de Lukács. Las diferentes obras son todas ellas importantes y muchos aspectos que no aparecen en la estética de 1963. Recordemos, la estética es un fragmento. Lukács no terminó de escribir la estética. Escribió solamente una sección de la primera parte, con lo cual todas estas obras tienen algún aspecto fragmentario. Como también la ontología es una obra inconclusa y una obra en muchos aspectos fragmentaria. El diálogo, la comparación de todas estas obras es un elemento fundamental y cada pieza de esta construcción es sumamente importante. ¿Qué se puede decir de todo el proyecto tardío de Lukács en relación con la estética? Hay un autor alemán que escribió sobre el viejo Lukács y que se llama Bollenbeck. Él dice en el título de un trabajo sobre la estética, coloca como título, una estética que merecía más atención. Y creo que es un enunciado muy correcto. El problema fundamental de la estética es que a nivel mundial no recibió la atención que un proyecto tan importante, tan original, hubiera merecido. Y la pregunta es, ¿por qué esto ocurre? La obra de Lukács aparece prácticamente en las vísperas de la posmodernidad, en una época preparatoria de lo que definimos como neoliberalismo en términos económicos y en términos políticos también a nivel global. Una época que en el plano del pensamiento tiene algunas características que son muy diferentes de las que encontramos en las obras de autores como Marx, como Lukács, como Mészáros y como muchos otros autores marxistas importantes. Si uno lee los escritos estéticos del viejo Lukács, encuentra varios rasgos característicos. Una argumentación muy densa, muy compleja, que retoma infinidad de elementos de una manera muy desarrollada en el plano del pensamiento. Es una obra que vuelve varias veces sobre los mismos temas, es decir, que vuelve a retomar periódicamente las mismas cuestiones y que tiene una abundancia enorme de referencias filosóficas, económicas, políticas, antropológicas, estéticas, literarias. Supone poner en movimiento una cantidad enorme de saberes. Esto va muy en contra del hábito de pensamiento académico durante la era neoliberal o los paradigmas posmodernos, que tienden a lo fragmentario, a la desconexión. Inclusive, hablando de un tipo de escritura muy propia de nuestro tiempo, muy aforístico, ¿sí? Es decir, una forma muy desconectada. Y es muy difícil en la academia contemporánea hacer lo que hacían Marx o Lukács o Hegel, y es estudiar sistemas completos. La manera en que, por ejemplo, Lukács estudiaba la obra de Hegel o la obra de Goethe o la obra de Marx, es decir, enfrentarse con un sistema de pensamiento muy complejo. Porque si hay algo típico de nuestra época es una tendencia muy fuerte a lo fragmentario, a lo efímero, ¿sí? Y la obra de Lukács va a contramano de toda esta forma
de pensamiento que es hegemónica en nuestra época y que tiende a escrituras muy fragmentarias, a escribir papers o a pensar en términos aforísticos. Yo siempre doy como ejemplo que cuando ya era viejo, Lukács, la editorial que lo publicaba en alemán, Luchterhand, tuvo el proyecto de publicar 2 antologías de textos, una de escritos sobre filosofía y política y otra de escritos sobre literatura. Lukács estaba muy descontento con ese proyecto. Y hay una carta a los editores donde Lukács dice que su forma de escribir no es aforística y que la antología que recortaba textos, colocando trechos, pedazos de textos, no estaba de acuerdo con su forma de trabajar, que es una forma de trabajar con grandes unidades de argumentación y con estructuras muy complicadas de pensamiento, como ocurre con la gran tradición marxista y antes que ella con los grandes pensadores del idealismo alemán, Hegel en particular. Esto se ve en el propio proyecto de los escritos estéticos de Lukács. Él no quiere analizar fenómenos coyunturales, no quiere analizar fenómenos de superficie. Él quiere estudiar las categorías fundamentales de la estética, así como en la ontología él quiere estudiar las categorías fundamentales del ser social. Es decir, lo fundamental para él no es analizar simplemente el plano de lo fenoménico, sino que quiere indagar permanentemente las causas. Es esto mismo que propone Marx en la crítica de la economía política, cuando dice que los economistas políticos quedan presos en el nivel de la superficie del capitalismo y no están en condiciones de investigar la fisiología, la estructura, las leyes fundamentales, lo que podría traducirse en la terminología de Lukács, el nivel ontológico, ¿sí? Esto es lo que se propone el viejo Lukács y que supone un cambio con sus comienzos como marxista. En Historia y conciencia de clase, por ejemplo, encontramos allí ese ensayo maravilloso sobre la cosificación y la conciencia del proletariado, que es indudablemente un estudio genial más allá de las limitaciones y de los problemas que tiene. Lo que Lukács se propone en 1923 es hacer una fenomenología, una descripción del capitalismo contemporáneo. ¿Qué ocurre con el capitalismo en su etapa de expansión fordista en la época de la taylorización del trabajo, que es propio del capitalismo del siglo XX, sobre la base de grandes análisis contemporáneos, el capital financiero de Hilferding, los escritos de Rosa Luxemburg, entre otros, la sociología de Max Weber? Pero lo que no se pregunta Lukács en 1923 es por los fundamentos de esa forma fenoménica del capitalismo que es la que se manifiesta a comienzos del siglo XX. Lo que quiere hacer, en cambio, Lukács en su obra tardía es estudiar ese nivel fundamental, algo que en la obra de Hegel como en la obra de Marx es objeto de una atención muy específica. Este aspecto es importante para entender la estética tardía de Lukács. Y es una dimensión que inclusive una
persona tan hostil con el marxismo como Agnes Heller durante sus últimas décadas de vida, durante muchas décadas de vida, para decir la verdad. Incluso Agnes Heller reconocía como un elemento fundamental. Ella decía que habría que colocar la estética de 1963 e Historia y conciencia de clase como dos obras maestras de la filosofía del siglo XX, sin colocar la estética por debajo de Historia y conciencia de clase, en contra de la moda típica en la filosofía europea occidental, sobre todo a finales del siglo XX, a partir de Sartre, Goldman, la Escuela de Frankfurt y otras posiciones comparables en relación con la obra de Lukács. Hay otro aspecto que también es importante y es subrayar la modernidad de esta obra. Esto también lo señala correctamente Agnes Heller hablando de la estética. Ella dice que muchas personas hablan del viejo Lukács como una figura anacrónica, como una figura fuera de época. Y ella indica que es una lectura muy superficial de la obra lukácsiana, que la estética es sustancialmente una obra moderna y trata de argumentar con razones que encuentro bastante sensatas el hecho de que justamente una estética como la de 1963 y como su preparación, la introducción a una estética marxista, son propias de un contexto contemporáneo, es decir, hablan a nuestra época. Y eso lleva a las marcas de la contemporaneidad en el propio texto. Y es algo que también vamos a tratar de desarrollar. Es como si Lukács, también como Marx, también como Hegel, se moviera permanentemente en dos niveles. Por un lado, una perspectiva muy contemporánea, donde coloca los análisis en relación con el contexto de producción, con su propio tiempo, y un segundo nivel en el que Lukács coloca lo contemporáneo en relación con los principios fundamentales. Una estrategia muy típica del Marx del Capital, por ejemplo, es decir, hacer ese movimiento entre el nivel de la apariencia y el nivel de la esencia. Este movimiento doble es algo que se desarrolló en Lukács cuando era muy joven y que Lukács atribuye a su amistad con Bloch, con Ernst Bloch. Lukács dice que él estaba muy influido en aquellos años, mediados de la década de 1910, por la filosofía académica, una filosofía neokantiana, que hablaba de pequeñas cuestiones puntuales de el pensamiento académico y que no se interrogaba nunca por los problemas fundamentales. Y dice Lukács que él aprendió de Bloch a hacer filosofía como la habían hecho los grandes pensadores, como Aristóteles o como Hegel, por ejemplo. Es decir, no peleándose por pequeñas discusiones meramente coyunturales, sino preguntándose por cuestiones que son básicas, fundamentales para la sociabilidad humana. Y que esto de alguna manera marca su vida como intelectual marxista. Tenemos estos elementos y nos preguntamos por el contexto de escritura de estas obras. Son obras que tienen un largo periodo de preparación. Es como si Lukács quisiera escribir su estética, su obra sistemática a nivel teórico, diríamos, lo que será luego la ontología, y quisiera escribir una ética, pero durante muchas décadas en la biografía de Lukács esto no es posible.
¿sí? Hay en la asimilación que hace Lukács del marxismo varias etapas fundamentales. Una, considero, es los años de 1925-1926, cuando rompe con el idealismo marxista que todavía aparece en Historia y Conciencia de Clase y que empieza a modificarse en el libro sobre Lenin sin romper del todo con esta perspectiva fuertemente idealista. Varios ensayos de 1925-1926 muestran ya una ruptura. Pero es un Lukács que está en medio de la lucha política, que está participando intensamente en Hungría y luego durante el exilio en Viena, en el movimiento comunista internacional, en años de crisis, naturalmente, y que escribe en general textos breves, textos de intervención, y de vez en cuando aparece algún gran texto, como el ensayo sobre Moses Hess o el ensayo sobre Ferdinand Lassalle, que son importantísimos escritos para comprender el pensamiento de Lukács en su desarrollo hacia la etapa de madurez. ¿Sí? El otro punto de inflexión es el trabajo en Moscú bajo la dirección de Riazanov en la edición de la obra de Marx y de Engels. Él allí encuentra por primera vez los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Y siente Lukács que es como si de pronto hubiera sido iluminado por la escritura de Marx y reconociera todas las deficiencias que tenía su pensamiento anterior. ¿Sí? Aparecen allí elementos de un pensamiento ontológico, aunque no aparezca esta terminología en Lukács. ¿Cuál es el problema? Lukács no tiene la menor posibilidad de dedicarse intensamente a investigar sobre estos temas. Durante todo este periodo está participando activamente en el combate contra el fascismo, a veces escribiendo artículos, varios artículos por día, para responder a, a este enfrentamiento con la expansión del fascismo en Europa y en el mundo, y no encuentra las posibilidades dentro de esta actividad muy intensa para escribir una obra sobre principios fundamentales. Es una época en la que aparecen algunos libros de grandes dimensiones, como el libro sobre el romance histórico, o como el libro sobre el joven Hegel, pero no obras en las que Lukács desarrolle de manera consciente, deliberada y explícita una perspectiva teórica. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos elementos, obras donde aparecen algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, el artículo Arte y Verdad Objetiva de 1934, o la introducción a los escritos estéticos de Marx y Engels, o Karl Marx y Friedrich Engels como historiadores de la literatura de 1935. Y luego tenemos como primera contribución fundamental la obra que estamos presentando, es decir, la introducción a la estética marxista. Hay dos obras allí que están, diríamos, en colaboración mutua, que son los prolegómenos, la introducción, por un lado, y por otro lado, el estudio sobre la particularidad como categoría de la estética. ¿Cuáles son las condiciones
para este trabajo. Condiciones que fueron posibles por básicamente la muerte de Stalin y la puesta en crisis del sistema stalinista. Lukács había escrito previamente una estética. En parte habría que decir que sí. Él en la década de 1910, antes de ingresar al marxismo, escribió dos borradores, dos rasguños de una estética. Entre 1912 y 1914 está la primera versión, un manuscrito que fue publicado mucho después de la muerte de Lukács, con el título de Filosofía del Arte. Este manuscrito es interrumpido por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es una estética que Lukács está bajo la dirección de Max Weber, con una gran influencia neokantiana y de la filosofía de la vida. Simmel, por ejemplo, Bergson. ¿Sí? Durante la Primera Guerra, durante el primer año y medio de la Primera Guerra, escribe Teoría del Romance, una obra muy conocida seguramente por todos nosotros. Y en 1916 vuelve a trabajar y escribe un segundo manuscrito que hace algunos cambios fundamentales respecto del anterior. Eso fue publicado póstumamente como La estética de Heidelberg. Aparecen algunos elementos, y esto es interesante, que encontramos en los escritos teóricos de Vejez. Algunas categorías, mónada, por ejemplo, el hombre entero, el hombre enteramente. Muchos elementos pasan del Lukács premarxista al Lukács viejo de los años 50 y los años 60. Lukács abandona este proyecto en 1918 con la idea de retomarlo para convertirlo en una tesis de libre docencia en Alemania, y finalmente lo abandona porque se suma a la organización de la Revolución de los Consejos en Hungría, pasa al comunismo, y este proyecto queda totalmente abandonado. ¿Qué podríamos señalar como diferencia fundamental entre estas dos etapas, estas dos estéticas de Lukács? Voy a tomar solamente un elemento. El Lukács juvenil habla del arte con un lenguaje que está muy saturado de términos teológicos, teológicos heréticos, es decir, en contra de la religiosidad establecida, oficial. ¿Sí? Y señala que el arte tiene una potencia luciferina. El arte tiene que ver con Lucifer. ¿Sí? ¿Y con qué se vincula esto? Con que el arte, tal como lo conocemos, remite a un mundo en el que, por efecto del capitalismo, la comunidad y la cultura se disolvieron. No hay una cultura colectiva, porque el capitalismo la aniquiló. Y el hombre, el ser humano, que no tiene un hogar, lo busca en el arte. Solo que ese hogar, que es el arte, un hogar por su perfección, por su armonía, porque el mundo artístico es una crítica del mundo real y es diferente de él. Es de carácter individual, es un hogar para cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, es un hogar ideal. Hay en esto una cierta dimensión utópica en el arte,
que aparece en el Lukács de la década de 1910, donde aparece la diferencia con los escritos de 1950, 1960. El viejo Lukács, a diferencia de el juvenil, pone el énfasis primero sobre la historicidad del arte. Cuando Lukács escribe en 1910, un fenómeno característico de otros pensadores de influencia neokantiana, atribuye al arte, en general, las características que tiene el arte en una época en particular, que es el capitalismo desarrollado, como si esas características estuvieran fuera de la historia, ¿sí? Hay una relación problemática con la historicidad en el Lukács temprano que oscila entre un análisis metafísico y un análisis histórico, a veces dentro de una misma obra. Y el segundo aspecto es el papel de la vida cotidiana. En el Lukács temprano hay una crítica permanente de la vida cotidiana. Es decir, vida cotidiana es vida cotidiana en el capitalismo. Y a menudo Lukács oscila entre hablar de la vida cotidiana en el capitalismo como una época en particular y otros momentos en que habla de la vida cotidiana en el capitalismo como la vida cotidiana en general, lo que es sumamente problemático. En la estética de 1963 y en la introducción publicada en italiano en el 57 y en el 67 en alemán, aparece una visión radicalmente historicista, en primer lugar, y en segundo lugar, un análisis que coloca la vida cotidiana como punto de partida del análisis. Es decir, es la base fundamental a la que tiene que remitirse permanentemente todo análisis histórico, ¿sí? ¿Por qué este énfasis sobre la vida cotidiana? Aquí aparece un elemento moderno, contemporáneo, en la escritura de Lukács. Él pensaba que con la muerte de Stalin y con la desestalinización del mundo oriental, estaban dadas las condiciones para lo que él llamaba un renacimiento del marxismo. Y un comienzo del comienzo, es decir, al fin, pensaba él, con un optimismo posiblemente excesivo, que estaban dadas las condiciones para que se le devolviera al pensamiento de Marx la densidad que había perdido a partir de la burocratización intelectual de los países estalinistas. Y en segundo lugar, él pensaba que se podía deshacer una burocratización de la vida cotidiana. Es decir, por efecto de la estalinización de los países del este, se había perdido todo contacto entre la vida cotidiana de los seres humanos y el mundo de la política. Había una ruptura, una grieta entre ambos espacios. Y una refundación del comunismo podía volver a recuperar esa unión entre vida cotidiana y política, ¿sí? Él recupera muchas categorías fundamentales de la tradición marxista que el estalinismo había sepultado, como democracia de la vida cotidiana, el modelo de los consejos de trabajadores, o el modelo de la autogestión, o acción autónoma, se lo podría traducir también, que aparece con frecuencia en Lukács en aquellos años, y que él desarrolla en un escrito muy conocido que es
Democratización Hoy y Mañana, publicado en portugués también por Carlos Nelson, con el título de El proceso de democratización. ¿Qué ocurre con la vida cotidiana en esta fase tardía? Les voy a leer una frase muy breve que sintetiza esta perspectiva. Lukács habla de un modelo que es lo que él llama democracia socialista. Y dice lo siguiente: por democracia socialista entiendo una democracia de la vida cotidiana, tal como se gestó en los consejos de trabajadores en 1871, 1905, 1917, tal como existió alguna vez en los países socialistas y tal como debe ser despertada ahora en esos países, ¿sí? Es decir, la perspectiva de que a nivel de la vida de los ciudadanos y que a nivel del pensamiento, en lugar de la burocratización, aparezca la acción autónoma, la intervención activa, y que en ese sentido haya una dinamización de la vida cotidiana. Esto va de la mano de la recuperación de una categoría por parte de Lukács que es fundamental para toda la etapa tardía, y la categoría de genericidad. La perspectiva de la esencia genérica o de la genericidad es fundamental en toda la fase tardía, ya a partir de la lectura de los manuscritos de 1844 de Marx, pero es a partir de 1956, de la retirada de la política activa por parte de Lukács luego de la Revolución Húngara del 56, ¿sí? Que en Lukács esta categoría de genericidad empieza a tener una importancia central. La pregunta es ¿por qué? Es una perspectiva que tiene mucho que ver con Marx y sobre todo con el Marx tardío, ¿sí? En la obra tardía de Marx hay una crítica permanente a la conciencia cotidiana, a el pensamiento ordinario, es decir, a una conciencia que se coloca a nivel de el día a día, de la coyuntura, y que no consigue tomar distancia de esa visión puramente coyuntural, que se distrae por la superficie de la vida cotidiana y que no tiene esa posibilidad de ver genéricamente, ampliamente, la vida social. La idea de Marx es que a nivel de la vida cotidiana y con la conciencia cotidiana, lo que vemos es diferencias de clase, de profesión, de casta, de tribu, de religión, de visión del mundo, y que lo que borra la vida cotidiana en el capitalismo es una visión genérica, algo que Marx subraya ya con todo énfasis en 1844, cuando dice en la sección sobre el trabajo alienado, que el trabajo alienado le quita a la humanidad la esencia genérica, volviendo la vida social un juego de egoísmos, de lucha, de enfrentamiento, en la medida en que solamente se ve de manera miope la superficie de la vida en la que resaltan sobre todo las diferencias. Esta genericidad expuesta también por Lukács en relación con la literatura. Yo siempre menciono
una declaración que hace Lukács en una entrevista, si no recuerdo mal, de 1968, donde le preguntan qué aprendió Marx de la literatura. Y Lukács dice que lo que aprendió es a ver los fenómenos de la vida humana en un marco global, en un marco general. Es decir, a no ver simplemente una movida particular, sino todo el tablero de ajedrez. Es decir, a mirar de manera amplia, genérica, podríamos decir, universal, desde el punto de vista de la totalidad, los fenómenos sociales, y no ver elementos aislados, que es algo que promueve especialmente la sociabilidad de nuestra época, ¿sí? El hecho de ver fenómenos aislados, efímeros y coyunturales, sin tener la capacidad de conectarlos con un mundo que, como el de la modernidad, está construido como una totalidad, mucho más que cualquier época en la historia humana, ¿sí? Esto es fundamental en el concepto de estética que hay en Lukács y también en la función que le asigna a la obra de arte o a la obra literaria Lukács. Él señala que así como hay una diferencia entre los objetivos a corto plazo de la humanidad y el horizonte de la emancipación humana, digamos, la diferencia entre la lucha por las pequeñas mejoras, la lucha por el aumento de sueldo, por mejores condiciones de trabajo, es decir, la lucha por encontrar una posición mejor dentro del capitalismo. Y por otro lado, el horizonte de ir más allá de la lógica del valor y del mundo capitalista. Así como existe ese doble juego a nivel político, y Lukács señala el riesgo de quedar preso en las pequeñas luchas cotidianas y perder el horizonte genérico. Así también este proceso se da en la obra de arte y en la obra literaria a lo largo de la historia. Las obras importantes, aquellas que para Lukács tienen una importancia fundamental en términos genéricos, son las que se incorporan a lo que él llamaba la memoria de la humanidad. Es decir, es como si la humanidad como especie, como género, y por eso la perspectiva genérica, tuviera una memoria histórica y en esa memoria se incorporan algunas obras fundamentales. Esa memoria no está inmóvil, no está fija. Esto lo explica muy bien en el libro sobre el romance histórico. Cada presente va rearmando el pasado, va reconstruyendo el pasado. Algunas obras artísticas del pasado desaparecen y otras vuelven a aparecer. Pero existe una suerte de memoria respecto del pasado artístico de la humanidad. Y lo que hace recurrentemente Lukács es reivindicar aquellas obras en la memoria de la humanidad que tienen este elemento de genericidad. Él dice, a lo largo de la historia de la literatura hubo escritores que tenían una gran capacidad para captar la superficie de la vida cotidiana, el día a día. Es decir, que eran, podríamos decir, empleando un término de Lukács, eran grandes naturalistas. Hay un naturalismo del siglo XIX, pero el naturalismo como técnica aparece en épocas históricas muy diferentes. El naturalismo confunde el realismo con la captación de la superficie, de lo nuevo, de lo característico, de lo llamativo. El naturalista ve la realidad como los economistas políticos, clásicos y todavía más los vulgares, ven la vida cotidiana.
en el capitalismo. Se distraen con la superficie y no tienen esa posibilidad de ver todo el juego de ajedrez, ver el marco general, la totalidad. Y lo que hace Lukács es señalar una gran tradición de escritores que se destacaron justamente por esta capacidad notable de generalización, algo que Lukács analiza muy sutilmente con varios casos en la introducción a la estética marxista. Autores como Dante, como Shakespeare, como Balzac, como Tolstoy, tienen esta capacidad justamente de sintetizar genéricamente una época. Pensemos la Divina Comedia de Dante en ese sentido, o Shakespeare en relación con el mundo isabelino. Y estos autores no se detienen en los pequeños detalles de pintoresquismo histórico, sino que justamente quieren ver las fuerzas fundamentales que están puestas en acción, como lo pudo haber hecho Homero en la Ilíada o como lo pudo hacer Sófocles en Antígona. Es decir, captando de manera intensa, esta es una categoría fundamental en Lukács, lo que en el mundo aparece de forma extensa. Es decir, lo fundamental es esa capacidad de abstracción y de síntesis que tienen a lo largo de la historia los más grandes escritores. Esto se relaciona al mismo tiempo y voy aproximándome ya al final con una categoría fundamental de la estética de Lukács y la de desfetichización. Es decir, el arte tiene un efecto en contra de la cosificación y de la fetichización capitalistas en la medida en que justamente permite tomar distancia de la vida cotidiana. Esto sugeriría una comparación Lukács-Brecht que sería muy pertinente en relación con la obra tardía de los dos autores. El arte, para ser emancipador, tiene que tomar distancia de la vida cotidiana, comprender su lógica, no quedar preso dentro de el automatismo de la conciencia cotidiana que está dominada por una época que, como la del capitalismo, como subraya Marx en El Capital, genera mitos, fetichismos y mistificaciones, mucho más que cualquier época histórica del pasado. El arte tiene esa misión, desarrollando en los hombres la capacidad de ver aspectos nuevos del mundo y a desarrollar órganos nuevos para ver ese mundo. Todos los grandes puntos de inflexión histórica del arte fueron fueron momentos en que hubo grandes cambios en el modo de percibir la realidad, en que el arte produjo una revolución en la percepción del mundo. Y este elemento es fundamental para desautomatizar la experiencia cotidiana. En ese sentido, el arte que promueve Lukács es un arte que busca siempre lo nuevo y que se modifica técnicamente buscando lo nuevo, ¿sí? Esto remite a un aspecto más que habría que subrayar, y es que todo arte importante nunca se agota en el reflejo, en la reproducción de sus condiciones históricas y sociales. Este es también un componente central del pensamiento de Marx y del pensamiento de Lukács. El verdadero base material, sino que va más allá de esa base y expresa lo que Lukács llama una voz humana, ¿sí? En este sentido,
va un aspecto que no desarrollaremos, pero que es central, y es la transición de la estética a la ética, que es, de alguna manera, la transición desde la experiencia artística a la praxis humana, y que en estos escritos tardíos de Lukács es fundamental. Creo que estas son algunas razones para dedicarle toda nuestra atención a esta obra tardía, para leer con mucho interés la introducción a la estética marxista y esperemos que aparezca en breve para leer la estética de 1963. Les agradezco muy agradecido la atención a todos ustedes y estoy a disposición para las preguntas o para las observaciones que quieran hacer. Miguel, primeiramente, muito obrigada. De novo, sempre é um grande prazer escutar você e as suas grandes sínteses, né, produto de anos de estudo da obra do Lukács, sempre gera em nós muitas perguntas, muitas possibilidades também de compreender e de nos acercarmos à obra de uma forma muito mais, vamos dizer, transparente, né? Tem aqui, Miguel, no chat da live, muitas saudações para você, muitos abraços. Pessoal manda saudações, gratidão pela sempre sua disponibilidade de compartilhar conosco as suas reflexões. Tem também algumas perguntas que eu queria colocar para você. Várias pessoas, a Norma, o Eduardo, têm feito algumas perguntas. Eu vou tentar organizar elas, talvez desde o que eu vejo poderia ser reflexões um pouco mais gerais e depois perguntas mais específicas que algumas pessoas têm feito aqui no chat. Eu queria começar com duas perguntas, eu vou colocar para você, aí depois a gente pode fazer outras perguntas que já estão sendo colocadas aqui. A primeira delas você começou fazendo, Miguel, uma reflexão sobre esse processo de amadurecimento teórico do Lukács, né? Para depois nos levar a uma reflexão sobre o conteúdo propriamente dito da obra. Muito comumente, alguns estudiosos da obra do Lukács, incluso da obra do Marx, fazem um corte, uma segmentação entre o que seria um Lukács jovem, um Lukács velho, um Marx jovem, um Marx velho, colocando ênfase nas contradições da obra dos autores. Eu queria que você aprofundasse um pouco sobre qual seria uma possibilidade muito mais real, inclusive mais honesta, de analisar e enxergar, ver a obra dos autores como um processo histórico, mas também como um processo de maturidade intelectual, política e ética desses autores, né? Que de alguma forma superaria essas visões e interpretações que segmentam e colocam ênfases nesses antagonismos que a gente observa na obra de grandes autores, como no caso do Lukács. Você também no início, Miguel, falava justamente do momento histórico que a gente está vivendo, né? O quanto a gente enxerga cada vez mais a barbárie como um elemento próprio da vida cotidiana, no momento de crise estrutural do capital. E eu queria também que você falasse sobre um elemento que você colocou tanto no início como no final, quase no final da sua fala. Você fala essa categoria da essência genérica, né, da genericidade. Você também colocou o quanto Marx já assinalava, mencionava
como o capital tira essa possibilidade, né, de articulação, de contato com essa essência genérica, né? Eu queria que você falasse o que significa, já nesse processo de ruptura com a genericidade, o que significado tem o momento da crise estrutural. O quanto isso, de alguma forma, poderia aprofundar ou não, né, essa fragmentação, né, com essa categoria de essência genérica, né? E de alguma forma, se for possível também, qual é a relação de tudo isso com a arte, né? Porque também em algumas outras ocasiões a gente tem escutado e colocado a pergunta para você de as possibilidades de produzir o que alguns chamam uma grande arte no momento de crise estrutural, no qual a barbárie está colocada na vida cotidiana. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas grandes questões e depois a gente dá uma outra rodada com várias perguntas que já estão sendo colocadas aqui. Bien, muchas gracias. Retribuyo todos los saludos con mucho agradecimiento. Y sí, son preguntas complejas. En relación con la primera, el viejo Lukács, el joven Lukács, yo creo que hay un problema en la recepción de Lukács y tiene que ver con la construcción de mitos, la construcción de leyendas y con la construcción de tabúes. Para todo un sector de la academia contemporánea, ya desde los años 60, el joven Lukács es bueno, hasta que entró al comunismo, se volvió stalinista y ya no merece ser leído. Y durante 50 años, digamos, entre 1924 hasta 1971, Lukács escribió siempre lo mismo. ¿Sí? Es preciso tener una ignorancia infinita para decir algo así. Es decir, cuando uno en realidad lee a Lukács, encuentra que los cambios son permanentes y que hay cambios fundamentales entre escritos de la década de 1950 y otros de los de 1960. Es decir, la dinámica es algo permanente en todas las etapas de su pensamiento. Y lo que están construyendo es un tabú. Nos dicen a los seres humanos que tenemos que leer un autor hasta cierta época. Después de esa época, ese autor es el demonio. Y por lo tanto no tiene que ser tocado para que uno no sea infectado por el demonio. Es una visión muy teológica de las cosas. Es decir, como ocurre con muchos lectores que dicen que hay que leer teoría del romance, hay que leer el alma y las formas, quizás hay que leer historia y conciencia de clase, pero todo lo que viene después es demoníaco y no tiene que ser leído. Como no leen esas obras, les atribuyen un significado que no tienen. Por ejemplo, la definición de Lukács como stalinista. ¿Sí? Es posible estar en acuerdo o en desacuerdo con el pensamiento político de Lukács. Nunca coincidió con el de Stalin, simplemente tenían ideas diferentes. A. Lukács no estaba de acuerdo con Stalin. B. Eso no significa necesariamente que tuviera razón. ¿Qué hace falta hacer? Un análisis inmanente de los textos de Lukács en relación con la época histórica en que esas obras fueron escritas. Si yo no hago eso, no puedo hablar con fundamento sobre la obra de Lukács, ¿sí? Porque si no, estoy haciendo mística respecto de una escritura demoníaca.
Y ocurre lo contrario también, esto muchas veces en Argentina se corrobora. Lukács es como, para algunos intelectuales, es un vino que se vuelve mejor con el paso del tiempo, ¿sí? Tiene una maduración con el paso del tiempo. Es una lectura compleja. Yo creo que las obras más importantes de Lukács son efectivamente las últimas, que son obras realmente fundamentales. Y lo mismo yo diría en relación con Marx. Indudablemente, el Marx más complejo, más interesante, es el Marx del Capital. Pero inclusive para entender el Capital es fundamental leer todas las obras anteriores. Es necesario esto. Para entender el Capital es un enriquecimiento enorme leer la Sagrada Familia, leer la ideología alemana, sin tabúes, es decir, leer el conjunto de la obra de Marx. Y esto mismo creo que ocurre con Lukács. Creo que es interesante ver el desarrollo con el paso del tiempo. Inclusive, cuando las obras de vejez son mejores, no tienen algunos aspectos que estaban en escritos anteriores y que merecen ser leídos. Yo creo que Táctica y Ética, Historia y Conciencia de Clase, tienen enormes errores, pero que merecen ser estudiadas y comprender racionalmente esos errores. Es decir, habría que ser muy radical en la crítica del irracionalismo. Prohibir la lectura de una obra considerándola perversa, malvada o demoníaca es irracionalismo. Y que algo que podemos aprender fundamentalmente de este tipo de autores, como Marx, como Lukács, es la necesidad de una comprensión racional de los fenómenos sociales, de los fenómenos estéticos, de nuestra vida cotidiana, de la sociabilidad en la vida cotidiana. Para dar un ejemplo bien característico de este problema, en el día de ayer en Argentina, un grupo de personas hicieron una movilización en contra de la cuarentena. Es una verdadera enciclopedia del irracionalismo. Las consignas eran que el virus no existe o el virus existe, pero fue un resultado del matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario. Hay un cartaz maravilloso que dice que el virus es marxista, con lo cual súbitamente descubrí que yo soy el virus. ¿Sí? El nivel de estupidez que promueve el capitalismo es inmenso y se ha definido correctamente, a mi modo de ver, al pensamiento de estos sectores como terraplanismo político. Es un terraplanismo político, es decir, es usar las mayores aberraciones científicas que habría que comprender racionalmente. Muchas veces estos sectores intelectualmente muy confundidos. Había ayer grupos neonazis en la movilización anticuarentena. Reciben solamente insultos. Habría que estudiarlos y comprenderlos. De la misma manera que Lukács trata de comprender a los filósofos del fascismo, necesitan ser analizados y comprendidos racionalmente. Y creo que es algo que habría que comprender en relación con las lecturas mixtificadoras de los autores. Es decir, cuanto más racionales y cuanto más profundos seamos en la lectura de estos autores, más cerca vamos a estar del pensamiento de Marx o de Lukács o de Gramsci o de otras grandes figuras dentro de la tradición revolucionaria. Respecto de la genericidad, un aspecto que subrayó sobre todo el pensamiento tardío de Marx es
la dinámica y la necesidad de las crisis en el capitalismo, subrayando también un aspecto que los economistas de su época no percibían, y es que las crisis son un elemento frecuentemente muy productivo para el capitalismo. El capitalismo, con mucha frecuencia, esto lo ejemplifica varias veces Marx, el capitalismo saca fuerzas de las crisis, con lo cual hacer un pensamiento sobre las crisis, sobre esto, como sabemos, Mesaros ha hecho aportes fundamentales, permite destacar qué aspectos de las crisis son interesantes para un proyecto emancipador y cuáles son enormemente productivos para la propia dinámica del capitalismo, para la propia lógica del capital. El capitalismo no puede existir sin crisis, son inmanentes al capitalismo. Esto es algo que le fue atribuido erróneamente a Marx, como si Marx dijera que el capitalismo es autosustentable. No, justamente subraya la inmanencia de la crisis al capitalismo y el hecho de que no tiene como sobrevivir a esta crisis, solo que el desenlace puede ser terrible. Recordamos todos la famosa frase del Capital: el capitalismo es destructivo para el trabajador y para la tierra, es decir, es socialmente y es ecológicamente destructivo, ¿sí? Y el arte tiene dentro de esto un componente fundamental. Marx escribió algo que Lukács cita, y es que el capitalismo es especialmente perjudicial para algunos campos de la actividad humana, por ejemplo, el arte, ¿sí? Es decir, hay en esto una explicación fundamental. Cuando trata de explicar el capitalismo, Marx parte de su categoría fundamental, mercancía, ¿sí? El capitalismo necesita de la ley del valor, necesita de la producción de mercancías y necesita generar trabajo abstracto. Son formas fundamentales de la extracción del plusvalor. Y la producción del artista está totalmente a contramano con la ley del valor. El artista produce algo que está en contra de la lógica de la mercancía, y ahí hay una relación crítica entre el arte y la mercancía, que no tiene que ver con un deseo del artista, es totalmente estructural. Las leyes estructurales de la producción artística son contradictorias con la lógica de la producción de mercancías, ¿sí? Y creo que es una razón de por qué el arte fue tan importante para los marxistas siempre, desde Marx. ¿Y por qué cuando Marx da un ejemplo de producción no alienada, el ejemplo que da son poetas y artistas? Es decir, son el modelo para Marx y para Lukács de cómo podría producir la humanidad si no tuviera las cadenas del capitalismo. No sé si respondí alguna cosa. Claro, Miguel, obrigada. Eu quero lhe contar que tem muitas perguntas ainda no chat. Eu vou fazer mais uma rodada de 3 perguntas. Eu acho que finalizaríamos com uma terceira e última rodada, porque realmente tem bastantes perguntas por aqui. Eu vou começar com a pergunta da Norma, que diz assim: o que você pensa sobre a concepção de política em Lukács? A Patrícia Laura pergunta: Miguel, você poderia falar um pouco sobre a categoria da particularidade na estética? Manda um abraço desde Córdoba. Vinícius pergunta, Vinícius Moraes: percebi sua intenção em desenvolver a relação entre a estética e a ética no final da sua fala. Seria possível desenvolver esse tema? Grande apresentação e um abraço. Manda também
o Vinícius. Eu acho que poderíamos, é claro que essa última precisaria de uma live mais, né, Miguel? Mas eu acho que talvez você poderia dar alguns elementos básicos para essa discussão nessa segunda rodada e a gente finalizaria com mais 3, 4 perguntas numa terceira rodada. Bien, trato de responder brevemente a preguntas que son muy complejas, ¿sí? La concepción política en Lukács, lo que hay es una evolución que tiene algunos momentos que son importantes. Una primera etapa a final de la década de 1910, comienzos de la década de 1920, y que aparecen en un pequeño libro que es Táctica y Ética. El título ya es importante, la palabra ética ya aparece en el primer libro marxista de Lukács. Un libro pequeño, existe en español, que apareció en 1919 bajo la impresión de la revolución en Hungría, ¿sí? Y todavía esta posición se mantiene en los escritos políticos de Lukács hasta 1925, 1926, que es la idea de que entre el mundo capitalista y el mundo comunista hay una muralla china, dice Lukács. Y no hay ninguna comunicación entre esos dos mundos. No debería haber ninguna comunicación. Es un concepto idealista que viene en Lukács de la etapa previa al marxismo y que podemos encontrar en escritos anteriores. Yo lo llamo esto rigorismo moral. ¿Por qué? Porque la realidad tiene dos planos. El mundo real, que es el mundo cotidiano del capitalismo, que es un mundo totalmente cosificado, y del otro lado hay un mundo puro, que es el mundo del deber ser, que es la ética comunista, ¿sí? Es un Lukács muy idealista, porque contrapone la idea con la realidad y no encuentra mediaciones. Por lo tanto, propone medidas puristas, idealistas. Por ejemplo, los comunistas nunca deberían participar del Parlamento, no deberían ingresar al Parlamento, porque toda la institución del Parlamento es burguesa y por lo tanto está totalmente corrompida, ¿sí? No deberían ingresar a las discusiones sindicales, porque el mundo de los sindicatos está totalmente contaminado por la lógica del capitalismo. Es decir, está la verdad de un lado, está la realidad del otro y hay una muralla, una pared que separa, ¿sí? Es un libro que Lukács criticó posteriormente y tomó distancia a medida que fue aprendiendo de la historia y aprendiendo de la teoría, ¿sí? El libro sobre el joven Hegel justamente es una crítica a esta visión, que es la visión de un intelectual, que piensa que la dialéctica no está en el mundo, está resuelta dentro de su cabeza, ¿sí? Y que el mundo debería parecerse a lo que está dentro de la cabeza del filósofo. Es idealismo. Todavía en Historia y Conciencia de Clase aparecen elementos de esta teoría. Cuando Lukács habla de conciencia atribuida, él dice, hay una conciencia psicológica, que es la que tienen los obreros, y hay una conciencia atribuida que es ideal, que no tiene una realidad empírica. El comunismo debería ser que esa idea descienda sobre los obreros. Es un obrero ideal, es decir, es un Lukács que no tiene todavía experiencia en el movimiento obrero internacional y que desde la filosofía quiere bajar a la realidad cotidiana. Recién a mediados de la década de 1920 hay cambios importantes
y creo que empieza a desarrollarse lo que podríamos llamar el pensamiento político de Lukács. Entonces, señalo siempre dos escritos que son un artículo sobre las cartas de La Salle y el trabajo sobre Moses Hess, dos trabajos importantísimos en el pensamiento político de Lukács, donde opone dos modelos de intelectual y dos modelos de dirigente, enfrentando a Marx con algunas otras figuras muy idealistas, diciendo que Marx aprendió de Hegel a estudiar la dialéctica dentro de la realidad social y no bajándola desde la mente del dirigente o del intelectual. Y que esto marca toda la diferencia entre Marx y otros intelectuales contemporáneos, que siguieron siendo mucho más ortodoxos en relación con Hegel y que retrocedieron por atrás de Hegel, que se quedaron detrás de su maestro, mientras que Marx, al estudiar la realidad objetiva y ver allí las contradicciones, aplicó el método de Hegel de una forma mucho más productiva. ¿Sí? Algo que no tenemos cómo desarrollar, pero que se podría aplicar a muchos intelectuales y a muchos militantes contemporáneos. La realidad histórica sigue desarrollándose y siguen teniendo la idea fija de que la teoría no evoluciona en relación con la dialéctica histórica. Y se enojan con la realidad por no hacer lo que está dentro de sus cabezas. ¿Sí? Un pensamiento no dialéctico e idealista, fundamentalmente idealista. Yo tengo afecto por muchos trotskistas argentinos, pero el trotskismo argentino en buena medida cae una y otra vez en esta perspectiva, de tratar de decirle a la realidad lo que ellos tienen en mente. Y una categoría central en el pensamiento maduro de Lukács es aprendizaje de la realidad. Algo que él señala en Goethe, en Hegel, en Marx y en Lenin. Es la capacidad para aprender permanentemente de la realidad. Si yo hago esto, mi pensamiento es dinámico, porque si la realidad cambia, mi pensamiento permanentemente se reformula. Y no repite mandamientos bíblicos como verdades eternas. Por eso el pensamiento de Lukács, como el de Marx, cambia permanentemente. Es un pensamiento dinámico, en movimiento, al ritmo en que la realidad se modifica permanentemente. Si esto no ocurre, se cae en fenómenos como el estalinismo, que es un pensamiento burocratizado, fijo, dogmático, que no tiene ninguna relación con la vida cotidiana. Y por eso es tan importante vida cotidiana en Lukács. Porque un pensamiento que no aprende de la vida cotidiana y que al mismo tiempo no busca modificar la vida cotidiana, no es un pensamiento dialéctico, es un pensamiento burocrático. ¿Sí? Respecto de la categoría de particularidad, hay un estudio muy detallado de Lukács en la particularidad como categoría de la estética, diciendo que es un problema que el pensamiento alemán fue tratando de resolver con el paso del tiempo y que tiene mucho que ver con lo específico del arte, que representa una tercera cosa, un tertium datur, dice Lukács, entre la abstracción del pensamiento científico y la inmediatez de la praxis cotidiana. Lo que establece el arte es una especie de mediación, mostrando a partir de casos particulares, ¿sí?, una síntesis entre la universalidad y el caso individual. ¿Sí? A nivel de la praxis cotidiana, estamos muy capturados por la inmediatez, por la individualidad. Más aún en una época individualista, como lo es el capitalismo. El pensamiento científico tiende a la abstracción y a la generalidad. El arte buscaría una mediación entre esas dos posibilidades antitéticas, y para Lukács ese es el lugar específico del arte. Es una cuestión muy compleja, pero podríamos comentarla brevemente así. Y en relación con la ética es casi diríamos la obsesión en Lukács, que escribe varias tentativas de ética sin
terminar ninguno. En la época de El alma y las formas, en la época de sus primeros escritos, la ética es fundamental. Él dice en un momento en El alma y las formas que la forma estética es una categoría ética. Esto reaparece en la época de Teoría del Romance, donde habla de una primera ética y una segunda ética. La primera ética es la ética formalista del mundo burgués, y la segunda ética es la que él encuentra en los romances de Dostoyevsky, y que es de carácter colectivo, de carácter comunitario, pero fuertemente mística. Es un aspecto bien complicado en los escritos de Lukács de 1914 a 1918, sobre todo. Habíamos dicho anteriormente, el primer libro marxista de Lukács es Táctica y Ética. Y cuando Lukács vuelve a sus proyectos sistemáticos después del 56, su horizonte es escribir una ética. Primero quiere dejar una ética concluida, algo que no ocurre. Y cuando se pone a escribir una ética se da cuenta de que primero necesita escribir una ontología, pero el horizonte ético sigue estando allí presente. No tenemos la ética de Lukács, pero tenemos varios textos que son importantes. Uno es un ensayo sobre Lessing, que está incluido en la edición en español de Goethe y su época, un maravilloso ensayo, donde habla acerca de catarsis y de la relación entre moral y ética, desde un punto de vista naturalmente marxista. Otro texto fundamental es la sección sobre catarsis y sobre lo que Lukács llama el después de la vivencia estética en la estética de 1963. Es decir, ¿qué ocurre cuando luego de asistir a una obra de arte volvemos a la vida cotidiana? ¿Qué efectos produce? Si ese efecto es de carácter ético, si la obra de arte nos convence o nos transforma, o cuál es el tipo de transformación que produce el arte y que tiene efectos sobre la vida cotidiana. Así aparece una discusión ética y es una sección fundamental para entender algunas ideas éticas y morales en el viejo Lukács. ¿Sí? El ensayo sobre Makarenko es fundamental porque la discusión sobre ética en ese ensayo es importantísima. Sigo insistiendo en que sería conveniente que existiera en portugués y en español. Y existe ese libro de apuntes que fue editado por el Instituto Lukács y que son los apuntes, las anotaciones para una ética, que no son desgraciadamente el libro que hubiera querido escribir Lukács, pero que dan algunas ideas fundamentales para entender este problema. Entiendo, habría que hablar varias horas de este problema para desarrollarlo. Doy algunas indicaciones muy generales. Perfeito, Miguel. Eu queria lhe comentar que tem pessoas de vários lugares do Brasil escutando você, mas também tem pessoas da Argentina, tem pessoas da Costa Rica, tem pessoas do Chile que estão assistindo essa live. Para todos, um grande abraço. Eu vou fazer uma última rodada com 3 perguntas, Miguel. A primeira é da Renata, que diz: como você compreende a atitude de Lukács de interrupção da redação da estética para a redação da ontologia? O Leonardo diz: quais são os aportes do Lukács que você considera importantes para as organizações da esquerda no nosso continente, que muito pouco tem lido a sua obra? E, finalmente, a pergunta de Jorge, do Chile, ele disse o seguinte: qual seria a atualidade da crítica da filosofia burguesa desenvolvida pelo Lukács no análise do neoliberalismo contemporâneo? Bien, muchas gracias por las preguntas. También son preguntas complejas, importantes.
en relación con la pregunta de Renata, la interrupción de la estética, hay un elemento fundamental, y es que Lukács estaba ya con más de 85 años, ¿sí? Cuando murió, y cuando terminó la estética estaba eh, ya cerca de los 80, es decir, tuvo un tiempo corto de vida para hacer una tarea bien compleja. Recordemos, Lukács nació en 1885, ¿sí? Tiene 78 años cuando se publica la primera parte de la estética, cuando él concluye la escritura y cuando aparece en alemán la primera parte de la estética. Y Lukács quiere llegar a la ética, es decir, quiere llegar a escribir una ética. Y el problema es que estas obras son de una extensión infinita, es decir, la estética de Lukács tiene unas 1300 páginas. Y sentía que con el tiempo de vida que tenía por delante, tenía que avanzar en relación con la ética. A mitad de camino quedó la ontología, es decir, nunca llegó a escribir la ética. En lo personal, considero que los prolegómenos de la ontología son un texto muy interesante, motivado por las críticas que hizo el grupo de Agnes Heller, Ferenc Fehr y otros. Y lo que lamento es que quizás hubiera sido más interesante que en lugar de los prolegómenos tuviéramos un texto de la ética, ¿sí? El problema de la interrupción de la estética es de urgencias vitales. Lukács decía que él no había tenido la suerte que había tenido Marx de resolver alguno de sus problemas teóricos fundamentales cuando era joven. Yo no creo que esto sea sin Marx de ninguna manera, pero en todo caso sentía Lukács con una edad cercana a los 80 años que no había mucho tiempo para desarrollar todo ese proyecto, ¿sí? Y que tenía algunas expectativas en la última generación de la escuela de Budapest que no se cumplieron, porque casi todos ellos viraron para filosofías posmodernas, ¿sí? o por la filosofía de Heidegger, como ocurre con Boida, que no fue un discípulo en sentido estricto de Lukács, pero que sí formó parte de esta última etapa de la escuela de Budapest. En cuanto al pensamiento de Lukács para la izquierda, yo no me considero habilitado para indicar qué debería ser útil para la izquierda. Yo creo que lo que ocurre es que voy a usar una imagen, ¿sí? Hay algunos filósofos que sirven para algunas estaciones del año, ¿sí? Por ejemplo, filósofos que sirven para épocas de estallido revolucionario, de gran movilización, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina, cuando estalló la crisis de 2001, el autonomismo, Negri, Holloway, estaban de moda, como ocurre con ciertos pensadores izquierdistas, si me permiten el término, ¿sí? Tienen que ver con una oposición que hacía Bloch. Él decía que había dos corrientes en el marxismo, una corriente cálida y una corriente fría. La corriente fría es la del análisis científico, objetivo, la crítica ideológica, y la corriente cálida es una tendencia entusiasta, voluntarista en muchos aspectos, subjetivista, entusiasta, juvenilista, ¿sí? El autonomismo es, dentro de las corrientes cálidas, es una corriente tórrida, tropical, ¿sí? Y que para el verano político es muy seductora. Y que después hay una filosofía fría, como la puedes encontrar, por ejemplo, en la filosofía de Adorno, un pensador brillante, pero que es un pensamiento de la Europa fascista, de la decadencia cultural, de la industria de la cultura.
Y después hay pensadores como Marx que son para las 4 estaciones del año, ¿sí? Que son pensadores con un nivel de generalidad y de genericidad tan grande que entendieron una época. Sartre decía que la filosofía de Marx es una filosofía de la época capitalista. Y que esto es muy grande, porque para ir más allá de Marx hay que ir más allá del capitalismo. Mientras esto no ocurra, Marx va a ser contemporáneo del capitalismo en todas sus estaciones del año. Y creo que hay que leer a Marx y hay que leer a Lukács fundamentalmente por esto, porque a nivel metodológico, a nivel de la propuesta de un pensamiento dialéctico y dinámico, de un pensamiento no dogmático, son fundamentales, pero también porque comprenden este fundamento de la dialéctica, y es la necesidad de un análisis inmanente y de desarrollar un pensamiento dinámico, no fijo, a nivel de las modificaciones que se producen en la realidad. Para hacer este tipo de pensamiento tenemos que volver a Marx, a Hegel, a Lukács, ese tipo de pensadores que permiten ver genéricamente y no a nivel del día a día, de lo cotidiano, donde nos perdemos todos, ¿sí? Y creo que esto para la izquierda latinoamericana es fundamental, porque muy frecuentemente nos perdemos en el día a día. Las filosofías en Argentina autonomistas en 2001 o 2002 hoy ya no, casi no cuentan con lectores, perdieron mucho de su poder de atracción, porque estaban a la altura coyuntural de la época, no conseguía ver más allá de eso. Y creo que esto es fundamental para la izquierda contemporánea. Y es algo parecido a lo que podríamos decir en relación con la filosofía burguesa. Necesitamos hacer un análisis del neoliberalismo, por supuesto, como el rostro que tiene el capitalismo en nuestro tiempo, ¿sí? Y habría dos errores. Un error frecuente es seguir hablando del capitalismo de otra época, aplicándole las mismas características y la misma caracterización a este capitalismo neoliberal en crisis. Y el otro error muy frecuente en ciertos analistas es ver el capitalismo neoliberal y no entenderlo en relación con la lógica global del capitalismo. Leer el capitalismo sin Marx, y esto genera grandes problemas. Puedo dar un ejemplo bien específico, y es, en el neoliberalismo, respondiendo a ciertas curvas históricas de desarrollo de la dinámica del capital, el capitalismo abandonó una fase productiva orientada a la producción de mercancías, como ocurrió durante la época keynesiana y durante el llamado estado de bienestar, con muchas aspas, ¿sí? Son dinámicas que se producen periódicamente en el capitalismo. Esto Giovanni Arrighi lo mostró de una forma muy profunda, ¿sí? Cayó el capitalismo en una etapa orientada a la especulación y donde el capital ficticio tiene una función fundamental y donde el capitalismo se aparta de la producción de mercancías y se vuelve hacia el capitalismo especulativo. Es el mundo en el que estamos, un mundo en el que los bancos tienen un papel fundamental, donde el patrón oro desapareció como base de las monedas nacionales e internacionales, ¿sí? Un mundo de las ficciones, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué esto genera errores, mistificaciones o fetichismos, diría Marx? En muchos movimientos contemporáneos, pensemos el de Occupy Wall Street, hay un capitalismo malo y uno bueno, y contrastan el mal capitalismo, que es el financiero, con un capitalismo sano, que sería aquel que produce mercancías. Marx dedicó páginas brillantes a desarmar esta ficción, diciendo que son fases necesarias del capitalismo y que el más industrial de los capitalismos necesita de manera absolutamente inmanente del capital financiero. Ver solo una faceta del capitalismo sin comprender la totalidad
genera mistificaciones. Y esto es muy propio de la época neoliberal. Ver aquellos fenómenos que son propios de esta etapa, y como no se comprende el funcionamiento global del capitalismo, lo que Marx llamaba la fisiología del capitalismo, se aíslan etapas particulares sin comprender la dinámica, sin comprenderlo como fases dentro de una historia del capitalismo. Creo que esto, quizás en relación con la aplicación del método de Marx y de Lukács a un análisis del neoliberalismo, podría ser una sugerencia. Espero haber respondido alguna cosa. Miguel, de novo, muito obrigada pelos seus aportes, pela a necessidade também que você coloca para todos nós de continuar um estudo aprofundado daquelas obras clássicas que hoje nos dão elementos fundamentais para entender o mundo que a gente vive, né? Particularmente nesse momento de aprofundamento da barbárie que você bem falou. Eu quero agradecer também todas as pessoas, desde todos os lugares do Brasil, desde vários países da América Latina que nos acompanharam nessa live. Eu quero também aproveitar para convidar todos vocês para a nossa próxima live, que será no dia 16 de setembro, com a professora Cristina Paniaggo, que terá como tema da fala a produção do anuário 2017 do Instituto Lukács, derrota do reformismo e abandono da crítica da economia política. Mais na frente, o Instituto também fará chegar para vocês as informações mais detalhadas dessa próxima live. Miguel, eu agradeço e, de novo, eu vou dar para você uns minutos para você finalmente se despedir das pessoas que nos acompanharam nessa live. Sí, yo quería agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias, profesora, por el diálogo, por la presentación, por la amabilidad. Muchas gracias a Luciano y a todo el Instituto Lukács. Son siempre muy cordiales, muy productivos en temas que son tan importantes y con una producción editorial tan significativa. Así que estamos todos muy agradecidos por todo este trabajo, por esta posibilidad de dialogar en épocas en que la comunicación es tan difícil. Y quiero agradecer a todos los presentes, a las preguntas, a amigos que aparecieron en las preguntas, muy, muy queridos, y a todos los compañeros del resto de Latinoamérica. Y ojalá que siga para seguir conectándonos en el pensamiento, en la acción y en todo lo que podamos hacer para la transformación del mundo. Muchas gracias a todos ustedes y estamos a disposición para lo que se pueda hacer siempre. Muito grata, Miguel. Um grande abraço, desejando que essa situação que a gente está vivendo no planeta todo seja o menos agressiva possível, se é que isso for possível, né? Um grande abraço para você, para sua família. E então, gente, para vocês também, muito obrigada por ter acompanhado essa live, por ter assistido, pelas perguntas, comentários, saudações. Obrigado para as pessoas que desde vários lugares da América Latina nos acompanharam nessa live. Vamos lembrar, então, que no próximo 16 de setembro, anuário 2017, derrota do reformismo e abandono da crítica da economia política, com a professora Cristina Paniaggo, da UFAL. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima live.